En el bullicioso corazón de la ciudad de Nueva York, Tasha, una estudiante negra de 17 años, subió al autobús abarrotado tras un largo día en la escuela. Sus hombros estaban caídos por el cansancio mientras navegaba a través del mar de viajeros. Cuando el autobús avanzó bruscamente, sus ojos se posaron en Henry, un hombre blanco de 78 años que luchaba por mantener el equilibrio en medio de la multitud que se movía. El impulso inicial de Tasha fue desviar la mirada, pretendiendo no darse cuenta. Estaba cansada, sus pies dolían y lo último que quería era renunciar a su asiento, que tanto le había costado conseguir. Pero algo en el rostro surcado de arrugas de Henry, la forma en que sus manos arrugadas se aferraban a la barra superior con determinación, la hizo detenerse. Con una profunda respiración, Tasha se levantó. «Señor», llamó, su voz apenas audible sobre el ruido del autobús. «¿Le gustaría sentarse?» Henry se volvió, sorprendido, y se dibujaron líneas de confusión en su frente. Dudó un momento y luego asintió, agradecido, acomodándose en el asiento que había quedado vacío. Cuando Henry se instaló, una cálida sonrisa se extendió por su rostro, transformando sus rasgos. «Gracias, joven», dijo, su voz grave pero amable. «Eso es muy considerado de tu parte». Tasha esbozó una pequeña sonrisa en respuesta, balanceándose levemente mientras se aferraba a un poste cercano. El autobús continuó su trayecto por las calles de la ciudad, el movimiento constante dificultando que Tasha mantuviera el equilibrio. De repente, el conductor del autobús frenó de golpe, enviando a los pasajeros hacia adelante. Tasha tropezó, casi perdiendo el equilibrio. Mientras recuperaba la estabilidad, notó a Henry metiendo la mano en su bolsillo del abrigo. Sacó una pequeña tarjeta de visita, perfectamente doblada, y se la ofreció. «Aquí», dijo, con los ojos brillantes. «Dirijo una fundación de becas, puede que te interese». Tasha tomó la tarjeta, la curiosidad superando su cansancio, mientras leía el nombre Fundación Henry Blackwell, grabado en una elegante tipografía. Henry añadió: «Es lo mínimo que puedo hacer para recompensar tu amabilidad». Esa tarde, Tasha se sentó en su escritorio con la tarjeta en mano. La curiosidad pudo más que ella y comenzó a investigar sobre Henry Blackwell y su fundación. Lo que descubrió la sorprendió. Henry no era solo un anciano retirado, era un exprofesor con una carrera distinguida en política educativa. Su fundación había estado otorgando becas a estudiantes desfavorecidos durante más de 2 décadas, impactando silenciosamente en la comunidad. Los dedos de Tasha flotaron sobre su teléfono. ¿Debería contactar con él? La idea de comunicarse con un desconocido, especialmente con un hombre blanco mayor, la hizo dudar. ¿Qué pensarían sus amigos? Pero el recuerdo de la amable sonrisa de Henry y la potencial oportunidad la atormentaban. Tras un momento de debate interno, tomó una decisión. Tasha marcó el número de la tarjeta, su corazón latiendo con fuerza mientras sonaba. Para su sorpresa, fue Henry quien respondió, su cálida voz la tranquilizó mientras acordaban reunirse en una cafetería local al día siguiente. Al día siguiente, Tasha llegó al café y vio a Henry en una mesa en la esquina. A medida que se acercaba, él se puso de pie para saludarla, sus movimientos lentos pero deliberados. Pidieron bebidas y se sumergieron en una conversación inesperadamente cómoda. Mientras hablaban, Henry compartió historias de su juventud. Para sorpresa de Tasha, habló con franqueza sobre sus propias experiencias con el prejuicio. «Crecí en una época diferente», dijo, sus ojos distantes por los recuerdos. «Vi de primera mano lo destructivo que puede ser el racismo. Es por eso que he dedicado mi vida a la educación y la igualdad». Tasha escuchó fascinada por la profundidad de las experiencias de Henry y los paralelismos con su propia vida. A pesar de la diferencia de edad, se encontró abriéndose sobre sus dificultades en la escuela y sus sueños para el futuro. A medida que su reunión llegaba a su fin, Tasha se dio cuenta de que su duda inicial había sido infundada. Descubrió un posible mentor en el lugar más inesperado, todo por un simple acto de amabilidad en un autobús abarrotado. Durante las semanas siguientes, Tasha y Henry continuaron reuniéndose regularmente. En una de sus conversaciones, Tasha se sinceró sobre sus luchas en la escuela. «No es solo el contenido», admitió, removiendo su café ausente.
Mis amigos no entienden por qué paso tiempo contigo, piensan que es raro. Henry la escuchó atentamente, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Y qué piensas tú?, preguntó suavemente. Tasa suspiró. Creo que están siendo de mentalidad estrecha, pero es difícil, ¿sabes? A veces me siento atrapada entre dos mundos. Henry asintió, comprensión en sus ojos. Es una posición difícil, reconoció. Pero déjame decirte algo, Tasa. En mi experiencia, las relaciones más gratificantes a menudo provienen de lugares inesperados. Se inclinó hacia adelante, su voz adoptando un tono apasionado. No dejes que los demás dicten tus elecciones. Tienes sueños y ambiciones. He visto tu potencial, no dejes que nadie te frene, ni tus amigos, ni las expectativas de la sociedad, y desde luego, no tus propias dudas. Tasa sintió un torrente de emoción ante las palabras de Henry. Era raro que alguien creyera en ella con tanta firmeza. Pero, ¿cómo?, preguntó, la vulnerabilidad asomando en su voz. ¿Cómo ignoro lo que piensan los demás? Henry sonrió, una mezcla de sabiduría y desafío en su expresión. No lo ignores, lo reconoces. Luego eliges superarlo. Cada gran cambio en la historia comenzó con alguien dispuesto a desafiar el statu quo. Sus palabras resonaron en Tasa, quien se sentó más erguida, una nueva determinación formándose. Tienes razón, dijo, su voz volviéndose más fuerte. No puedo dejar que el miedo me detenga. A medida que su reunión llegaba a su fin, Henry mencionó el programa de becas que ofrecía su fundación. Deberías considerar postularte, sugirió. Podría ser una gran oportunidad para ti. Tasa asintió, una chispa de emoción en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente confiada sobre su futuro. Al salir del café, sabía que tenía una decisión que tomar y, por primera vez, estaba lista para hacerlo en sus propios términos. Inspirada por el ánimo de Henry, Tasa decidió postularse para la beca. Pasó semanas perfeccionando su solicitud, vertiendo su corazón en los ensayos y recopilando impresionantes cartas de recomendación de sus profesores. Cuando finalmente la presentó, una mezcla de anticipación y ansiedad se instaló en su estómago. Pasaron semanas y Tasa intentó concentrarse en sus estudios, relegando la beca a un segundo plano. Luego, en una fresca mañana de otoño, recibió un correo electrónico que hizo que su corazón se acelerara. Con dedos temblorosos, lo abrió, y sus ojos se agrandaron al leer el contenido. Había sido seleccionada como una de las beneficiarias. Abrumada de alegría, Tasa llamó de inmediato a Henry para compartir la noticia. Su respuesta entusiasta le calentó el corazón y acordaron reunirse para celebrar. A medida que su amistad se profundizaba, Tasa notó un cambio en Henry. Parecía más enérgico, a menudo hablando sobre nuevas ideas y proyectos. Un día, reveló que había comenzado a escribir un libro sobre sus experiencias y la inesperada amistad que había formado con Tasa. Me has inspirado, admitió, con un atisbo de asombro en su voz. Me di cuenta de que aún tengo mucho que contribuir, tantas historias que contar. Su amistad única no pasó desapercibida. Un periodista local, intrigado por la inusual pareja, se acercó a ellos para una entrevista. Inicialmente dudosos, Tasa y Henry aceptaron, con la esperanza de que su historia pudiera inspirar a otros a superar las divisiones generacionales y raciales. El artículo, publicado en el periódico local y compartido ampliamente en línea, pintó un retrato conmovedor de su amistad. Destacó cómo un simple acto de amabilidad en un autobús había florecido en una relación significativa que desafiaba estereotipos y prejuicios. A medida que la historia ganaba impulso en las redes sociales, Tasa se vio arrastrada a un inesperado foco de atención. Los comentarios no tardaron en llegar, muchos elogiaban su amistad, mientras que otros cuestionaban sus motivos. Tasa sintió una mezcla de orgullo y malestar ante la atención. Estaba contenta de que su historia estuviera inspirando a otros, pero el escrutinio la incomodaba. Henry, al notar su incomodidad, le recordó la importancia de su amistad. Recuerda, dijo suavemente, lo que más importa es la conexión genuina que hemos formado, no lo que piensen los demás. La creciente atención sobre la amistad de Tasa y Henry trajo desafíos inesperados.
Una tarde, mientras Tasa estaba sentada con su grupo habitual de amigos en la cafetería de la escuela, la conversación tomó un giro incómodo. Vi ese artículo sobre ti y ese viejo blanco, dijo una de sus amigas, con un tono de acusación en su voz. ¿Qué pasa con eso? ¿Te estás vendiendo o algo así? Tasa sintió una oleada de ira y dolor. ¿Vendiendo? ¿De qué estás hablando? Intervino otra amiga. Vamos, Tasa, una beca de su fundación, salir con él todo el tiempo, parece que solo lo usas por las conexiones. La acusación la hirió. Tasa se levantó, su voz temblando de emoción. No sabes nada sobre esto. Henry es mi amigo, me ha enseñado tanto y realmente cree en mí. ¿Por qué es tan difícil de entender? Sus amigas parecieron sorprendidas por su arrebato. Tasa continuó, sus palabras fluyendo. Nuestra amistad se basa en el respeto mutuo. Ambos hemos aprendido el uno del otro. Solo porque él sea mayor y blanco no significa que no podamos conectar. Eso es precisamente el tipo de prejuicio contra el que estamos luchando. Al irse, dejando a sus amigas en un silencio atónito, Tasa sintió una mezcla de alivio y tristeza. No se había dado cuenta de cuánto pesaban sus opiniones sobre ella. Más tarde ese día, se reunió con Henry en su café habitual. Al notar su angustia, él le preguntó amablemente qué le pasaba. Mientras Tasa le contaba sobre el enfrentamiento con sus amigas, Henry la escuchó atentamente, su expresión sombría. Cuando terminó, Henry la sorprendió al revelar sus propias luchas. Entiendo más de lo que podrías pensar, dijo suavemente. Algunos de mis antiguos colegas también han cuestionado mis motivos. No entienden por qué paso tanto tiempo con una joven estudiante negra. Su confesión hizo que Tasa se diera cuenta de que su amistad enfrentaba desafíos en ambos lados. ¿Cómo lo manejas?, preguntó. Henry sonrió con calma. Recordando que las conexiones verdaderas trascienden la edad, la raza y las expectativas sociales. Nuestra amistad importa, Tasa, no dejes que nadie te convenza de lo contrario. Sus palabras fortalecieron su vínculo, creando una comprensión más profunda entre ellos. Al salir del café, ambos sintieron un renovado compromiso con su amistad, a pesar de los obstáculos que enfrentaban. A medida que su amistad se profundizaba, Tasa comenzó a aprender más sobre el pasado de Henry. Durante una de sus conversaciones, Henry reveló una parte de su historia que nunca había confrontado completamente. Siempre he luchado por la igualdad, comenzó Henry, su voz teñida de arrepentimiento, pero hubo un tiempo en mi juventud en que no hablé contra la injusticia. Fui testigo de la discriminación y me mantuve en silencio. Ese silencio me ha atormentado desde entonces. Tasa escuchó atentamente, viendo el dolor en los ojos de Henry. Esta revelación añadió una nueva capa a su comprensión de Henry. No se trataba solo de sus logros, Henry también estaba impulsado por el deseo de enmendar la inacción del pasado. Inspirada por sus discusiones y la honestidad de Henry, Tasa propuso una idea. ¿Y si trabajamos juntos en un proyecto que promueva la inclusión y la igualdad en las escuelas? Los ojos de Henry se iluminaron ante la sugerencia. Es brillante, Tasa. Podríamos combinar tu perspectiva fresca con mi experiencia en políticas educativas. Comenzaron a intercambiar ideas, su emoción creciendo con cada propuesta. Imaginaban talleres, ponentes invitados y actividades interactivas que alentarían a estudiantes y educadores a confrontar sus prejuicios y promover la comprensión. A medida que la noticia de su proyecto se difundía, el interés creció. Educadores locales se pusieron en contacto, ansiosos por participar, incluso algunos de los amigos escépticos de Tasa comenzaron a mostrar curiosidad por la iniciativa. La planificación del evento se volvió absorbente. Tasa y Henry pasaron horas investigando, haciendo llamadas y refinando sus ideas. Enfrentaron desafíos como restricciones presupuestarias, conflictos de horarios y ocasionales obstáculos por parte de miembros conservadores de la junta escolar. Pero su determinación nunca flaqueó. Una noche, mientras revisaban su progreso, Henry se volvió hacia Tasa con una sonrisa. «Sabes, cuando te di esa tarjeta de visita en el autobús, nunca imaginé que llevaría a esto. Has revigorizado mi sentido de propósito». Tasa sintió un calor recorrer su pecho.
Y tú me has mostrado que una persona realmente puede hacer la diferencia, sin importar su edad o su origen. A medida que continuaban trabajando, tanto Tasha como Henry sentían una creciente sensación de logro. Su proyecto era más que un simple evento, se estaba convirtiendo en un movimiento, un testamento del poder de unir brechas y desafiar preconcepciones. A medida que se acercaba la fecha de su evento comunitario, el proyecto de Tasha y Henry ganaba un gran impulso. Medios locales recogieron la historia, elogiando sus esfuerzos por promover la inclusión y la igualdad en las escuelas. Sin embargo, con la mayor visibilidad llegaron desafíos inesperados. Una mañana, Tasha se despertó para encontrar su red social inundada de notificaciones. Entre los mensajes de apoyo, había amenazas anónimas y comentarios de odio. Algunos la acusaban de traicionar a su comunidad, mientras que otros la atacaban con insultos raciales. Temblando, Tasha llamó inmediatamente a Henry. «No entiendo», dijo, con la voz temblorosa. «Estamos intentando hacer algo bueno. ¿Por qué la gente está tan enojada?» Henry suspiró con pesadez. «El cambio a menudo trae resistencia, Tasha. Algunas personas se sienten amenazadas por lo que estamos haciendo, pero no podemos dejar que el miedo nos detenga». A pesar de la tranquilidad de Henry, Tasha sentía un nudo de ansiedad en su estómago. Las amenazas, aunque probablemente vacías, eran inquietantes. Henry sugirió involucrar a la administración de la escuela y a las autoridades locales para garantizar su seguridad, pero Tasha dudó. «No quiero darle la satisfacción de saber que me han afectado», insistió. A medida que continuaban con la planificación, la tensión crecía. Durante una reunión en el centro comunitario, Henry notó que Tasha revisaba constantemente su teléfono, con el rostro tenso de preocupación. «Quizás deberíamos posponerlo», sugirió con suavidad. «Tu seguridad es más importante que cualquier evento». Tasha sacudió la cabeza con firmeza. «No, si retrocedemos ahora, ellos ganan. Tenemos que mostrar que el odio no puede detenernos». Justo cuando estaban a punto de finalizar la reunión, recibieron una visita inesperada. Marcus Lee, un popular influencer local conocido por su trabajo de defensa, entró. «He oído hablar de lo que estáis haciendo», dijo Marcus, con los ojos brillantes de entusiasmo, «y he visto la reacción negativa. Quiero ayudar». Tasha y Henry intercambiaron miradas sorprendidas. La participación de Marcus podría amplificar significativamente su mensaje y proporcionar una capa de protección contra las amenazas. Mientras discutían posibilidades de colaboración con Marcus, Tasha sintió un renovado sentido de esperanza. El camino por delante podría ser desafiante, pero no estaban solos en su lucha por el cambio. Llegó el día del evento, trayendo consigo una mezcla de anticipación y nerviosismo. Tasha y Henry se encontraban en la entrada del centro comunitario, observando cómo personas de diversos orígenes entraban. La asistencia fue incluso mejor de lo que habían esperado. El evento comenzó con un poderoso discurso inaugural de Marcus Lee, estableciendo el tono del día. Talleres sobre prejuicios inconscientes, paneles de discusión sobre igualdad educativa y sesiones interactivas sobre construcción de empatía llenaron el programa. Tasha y Henry se movían de una sala a otra, facilitando discusiones y fomentando la participación. A medida que avanzaba el día, la atmósfera en el centro se volvió eléctrica. Las personas que habían entrado como desconocidos ahora estaban comprometidas en profundas y significativas conversaciones. Los educadores compartieron experiencias y propusieron maneras de hacer sus aulas más inclusivas. Estudiantes de diferentes escuelas encontraron puntos en común y formaron nuevas amistades. Durante un descanso, Tasha escuchó a dos docentes discutir cómo el evento había abierto sus ojos a prejuicios que no se habían dado cuenta de que tenían. Eran momentos como esos los que hacían que todo su arduo trabajo valiera la pena. El evento culminó en una ceremonia de clausura donde Tasha y Henry fueron invitados a hablar. Mientras se encontraban en el escenario, mirando un mar de rostros, sintieron una oleada de orgullo y logro. «Hoy», Henry comenzó, su voz firme a pesar de su edad, «hemos demostrado que el cambio es posible cuando nos unimos con corazones y mentes abiertos». Tasha continuó, «Esto es solo el comienzo. Llevemos este espíritu de comprensión e inclusión de regreso a nuestras escuelas y comunidades».
La audiencia estalló en aplausos, muchos poniéndose de pie en una ovación. A medida que Tassa y Henry abandonaban el escenario, fueron rodeados por personas que les agradecían y compartían cómo el evento los había impactado. Sin embargo, en medio de la celebración, Tassa no pudo evitar notar que la tensión en las redes sociales no había desaparecido. Mientras muchos elogiaban el evento, otros continuaban criticando y amenazando. Mientras empacaban, un voluntario le entregó a Tassa un sobre que había sido dejado en la mesa de registro. Curiosa, lo abrió y encontró una carta anónima en su interior. Al leer su contenido, su rostro palideció. La carta contenía información detallada sobre el pasado de Henry, acusaciones de complicidad en prácticas discriminatorias hace décadas, cosas que Henry nunca había mencionado. Tassa sintió una ola de sorpresa y confusión invadirla. ¿Podría ser cierto? Y si lo era, ¿cómo afectaría todo lo que habían construido juntos? La revelación en la carta anónima dejó a Tassa tambaleándose durante días. Luchó con la información, insegura sobre cómo proceder. Finalmente, decidió que necesitaba confrontar a Henry directamente. Se encontraron en su café habitual, pero la atmósfera era tensa. Las manos de Tassa temblaban ligeramente mientras colocaba la carta sobre la mesa entre ellos. «Henry, necesito que me expliques esto», dijo, con la voz temblando entre la ira y la decepción. El rostro de Henry cayó al leer la carta, cerró los ojos por un momento, los hombros cediendo bajo el peso de secretos enterrados. «Tassa», comenzó, su voz pesada de emoción. «He pasado décadas tratando de compensar los errores de mi pasado, pero tienes razón. Debería haberte contado todo». Durante la siguiente hora, Henry reveló la dolorosa verdad. En su juventud, había sido parte de una junta escolar que se había resistido a los esfuerzos de integración. Aunque no había sido abiertamente racista, su silencio y falta de acción habían contribuido a prolongar prácticas discriminatorias. «Fue cobardía», admitió Henry, con lágrimas asomando en sus ojos. «Tenía miedo de perder mi puesto, de ir en contra del statu quo. Es el mayor arrepentimiento de mi vida». Tassa escuchó, sus emociones eran una mezcla turbulenta de dolor, ira y confusión. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. «Tenía vergüenza», respondió Henry. «Y egoístamente, tenía miedo de perder tu amistad. Has traído tanta luz a mi vida, Tassa. La idea de que me miraras como yo miro a mi yo más joven me aterrorizaba». A medida que se desarrollaba la historia de Henry, Tassa comenzó a ver el cuadro completo, la culpa que lo había impulsado a establecer la fundación, su pasión por su proyecto, todo provenía de su deseo de enmendar. «Entiendo si esto cambia las cosas entre nosotros», dijo Henry en voz baja, «pero por favor, cree que todo lo que hemos hecho juntos, cada palabra de aliento, ha sido genuina». Tassa se sentó en silencio, procesando todo lo que había escuchado. El Henry que conocía era un defensor de la igualdad, un mentor, un amigo. ¿Podría reconciliar eso con sus errores pasados? «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente, levantándose. «Esto es mucho». Al salir del café, Tassa sintió el peso de una decisión imposible. ¿Podría sobrevivir su amistad a esta revelación? Y más importante aún, ¿debería? En los días posteriores a su confrontación con Henry, Tassa se sumergió en la investigación. Revisó antiguos archivos de periódicos, entrevistó a antiguos colegas de Henry e incluso se puso en contacto con algunos de los estudiantes que habían sido afectados por las prácticas discriminatorias de aquella época. Lo que descubrió era complejo y preocupante. Las acciones, más bien, las inacciones del pasado de Henry habían contribuido efectivamente a prolongar políticas injustas. Sin embargo, también desenterró pruebas de su gradual cambio de corazón, su eventual oposición vocal a esas mismas políticas y su incansable trabajo desde entonces para promover la igualdad en la educación. Una tarde, mientras revisaba documentos, Tassa hizo un descubrimiento sorprendente: había una conexión entre la fundación de Henry y la historia de su propia familia. Años atrás, su abuela había solicitado un puesto de docente, pero fue rechazada debido a prácticas discriminatorias que la junta escolar de Henry había respaldado en ese momento. Esta revelación golpeó a Tassa con fuerza. La beca que había recibido, el mentorazgo que valoraba, ¿eran solo una manera de Henry de aliviar su culpa?
El pensamiento la hizo sentir utilizada y conflictuada. A medida que se acercaba la fecha de la gala anual de la fundación, Tasha enfrentó un dilema moral. Había sido invitada a hablar como beneficiaria de una beca. ¿Debería utilizar esta plataforma para exponer el pasado de Henry o debería permanecer en silencio, permitiendo que sus buenas obras permanecieran sin cuestionamiento? Después de noches de autoexamen, Tasha tomó su decisión. La noche de la gala, subió al escenario, con el corazón latiéndole con fuerza. La audiencia, incluido Henry, la miraba expectante. Buenas noches, comenzó Tasha, su voz firme a pesar de los nervios. Me presento ante ustedes hoy no solo como una beneficiaria agradecida de la beca de la Fundación Blackwell, sino como alguien que ha aprendido una lección profunda sobre la complejidad de la naturaleza humana y el poder de la redención. Hizo una pausa, encontrando los ojos de Henry en la audiencia. Recientemente descubrí algunas verdades sobre la historia de la Fundación y su fundador que me sacudieron hasta lo más profundo. Un murmullo recorrió la multitud. Henry permaneció inmóvil, su rostro una máscara de aprensión. Tasha continuó. Aprendí que el hombre al que llegué a admirar había sido alguna vez cómplice de las mismas injusticias contra las que ahora lucha. También aprendí que mi propia familia había sido afectada por estas acciones pasadas. La sala cayó en silencio, la tensión palpable en el aire. Tasha respiró hondo antes de pronunciar sus pensamientos finales. Pero lo que también he aprendido es esto: las personas pueden cambiar. La redención es posible. El Henry Blackwell que conozco ha dedicado su vida a corregir los errores del pasado, a crear oportunidades para aquellos que han sido marginados. Se volvió directamente hacia Henry. Tus acciones pasadas causaron dolor y eso no se puede borrar, pero tu trabajo a lo largo de toda tu vida ha creado esperanza y oportunidades para innumerables estudiantes como yo. Hoy, desafío a esta fundación y a todos nosotros a reconocer nuestros errores del pasado abiertamente, a hacer enmiendas sinceramente y a trabajar incansablemente por un futuro más justo. A medida que Tasha concluía su discurso, la audiencia permanecía en un silencio atónito. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. Henry, con lágrimas corriendo por su rostro, se puso de pie, uniéndose a la ovación. La gala terminó con una atmósfera de introspección y cautelosa esperanza. Al dejar el escenario, Tasha sabía que esto no era un final, sino un nuevo comienzo para ella, para Henry y para la fundación. El camino hacia adelante sería desafiante, pero albergaba la promesa de una reconciliación genuina y un cambio duradero. Suscríbete y cuenta tu historia para futuros vídeos.